No hay manera, no me niego a creerlo. En serio, africanos siendo colonizados. Ah, pues sí, el día de hoy el último romano te trae una historia fascinante. La historia de Charles Atangana, el rey camerunés más alemán que el Kaiser. Intro intrare. Tras América y Asia, África había sido el tercero de aquellos continentes que a los europeos se les hacía tan colonizables. Y con el primero independizado y el segundo a medio colonizar, la conquista europea de África comenzó a ser inevitable a medida que las grandes potencias del viejo continente se hacían más poderosas. Pero para que esta empresa no fuese tan sangrienta, entre los propios europeos, claro, se firmó, animados por el canciller alemán Bismarck, un tratado donde África quedaría repartida a los imperios europeos, empleando los limitados mapas de la época, cosa que hizo que Camerún cayese bajo control alemán. Este territorio africano carecía de estados remotamente organizados y un montón de tribus guerreaban periódicamente entre sí como lo hubiese hecho cualquier europeo 3000 años atrás. Pero Alemania veía un enorme interés económico en estas nuevas colonias y rápidamente permitió a sus empresas explotar sus yacimientos, construir ferrocarriles, ciudades, puertos, almacenes, todo lo que una colonización significa. A diferencia de la colonización británica, francesa, portuguesa o belga, los alemanes se aseguraron de permitir a los nativos vivir con relativa libertad, molestándolos poco y ofreciendo algunas garantías que permitieran su germanización. Aunque aquellos que se opusieron al control alemán, como la etnia herero, fue cruelmente empujada al exterminio por las fuerzas imperiales del Kaiser. Pero en aquella época, cameruneses como tal no existían, sino que las fronteras tribales y étnicas imperaban, por lo que para muchas etnias, apoyar al nuevo árbitro alemán era mejor que quedar a expensas de las viejas tribus rivales que continuamente invadían y mataban. Y a diferencia de los alemanes, con ello no valía pacto para evitar el conflicto. Pero en este panorama, un hombre conocido como Zama terminaría demostrando ser diferente a los demás, y para la colonización alemana de la época, él sería conocido como Charles Atangana. Profundamente interesado por la cultura occidental en general y alemana en particular, Charles Atangana aprendería a leer y a escribir, viajando a Alemania y estableciendo una profunda amistad con Hans Dominik, importante autoridad germana en la colonia. Desde esta posición, Atangana poco a poco fue ganándose el respeto y apoyo de los alemanes, mediando entre estos y los intereses de su pueblo, sellando de esa manera una amistad entre cameruneses y alemanes que se comprobaría más adelante. Fue en 1914 que la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, y por más que las potencias de la Entente habían declarado que Alemania militarizaba sus colonias, la verdad era que el ejército colonial alemán se parecía más a una policía militar. Esta fuerza, de carácter efectivo, conformada por apenas un puñado de batallones en cada colonia, era incapaz de evitar la caída de estas frente a los ejércitos de la Entente. Pero así como Litu Borbeck
retuvo cuanto pudo su colonia en Tanzania. El oficial alemán a cargo de las fuerzas de Camerún haría lo mismo, pero en 1916 el aguante terminó por desvanecerse y las fuerzas germano-camerunesas se vieron obligadas a retirarse a la colonia española de Guinea Ecuatorial. Atangana iba acompañando no solo al ejército, sino también a sus súbditos, pues decenas de miles de cameruneses huían junto a él, negándose a formar parte del control franco-británico. Y es aquí donde alcanzamos el punto más interesante de nuestra historia. El periplo de los alemanes y cameruneses es interesantísimo, pero en este video nos centraremos en los hechos de Atangana, pues mientras sus súbditos vivían en la Guinea Ecuatorial, él no paró de obrar por su bienestar. Con el fin de la guerra, Camerún encontrará un destino diferente al que hubiese preferido. Finalmente, Francia y Gran Bretaña se hicieron con su control, pues Alemania había perdido la guerra y con ella todas sus colonias de ultramar. Fue en ese momento cuando la población camerunesa se negó abiertamente a dejar ir a la administración alemana. Atangana canalizó el descontento escribiendo una carta firmada por más de 80 líderes tribales que entregó personalmente al rey Alfonso XIII de España para que hiciera de mediador entre las potencias e impidiera que el imperio alemán perdiera el control de Camerún. Pero siendo España y su monarca una figura con tan poco poder en el Tratado de Versalles, la petición de Alfonso XIII caería en saco roto ante francos y británicos. ¿Quién de ellos le haría caso a un triste jefe tribal africano? Aunque no lo hubiese querido, Atangana acabó colaborando con los franceses al caer dentro de su jurisdicción territorial en Camerún, pero su poder lentamente acabó decayendo, siendo desoído por los franceses en numerosas ocasiones, mientras su pueblo cada vez se volvió más descontento de la administración gala, que se mostraba más rapiñera que la administración anterior. Pobre y olvidado, Atangana moriría en 1943, sin volver a pisar Alemania. Tendría que esperar a la independencia de la República Camerunesa casi 2 décadas más adelante para que su figura fuese finalmente rescatada por los eruditos de ese país. Siento que rescatar la popularidad que tenían los alemanes entre sus súbditos africanos es importante, pues a veces creemos que los alemanes siempre fueron nazis y la verdad que fue todo lo contrario. Sin embargo, el último romano se despide. Les dejo la reflexión en el ending y recuerden que lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el lunes! Sandi Vasili Srigalu